Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 258, titulado con una pregunta: ¿eres salvo? Tengo una foto en el alféizar de la ventana de mi estudio del obispo Westcott, que su bisnieto me dio. El obispo Westcott fue un académico inglés del siglo XIX y profesor regius, es decir, nombrado por la realeza, de teología de la Universidad de Cambridge. En una ocasión se le acercó un ferviente estudiante que le preguntó: ¿es usted salvo? Vaya, dijo el obispo, es una muy buena pregunta, pero dígame, ¿quiere decir? Y luego mencionó 3 participios pasivos del verbo griego salvar, indicando que su respuesta dependería de cuál de aquellos 3 tenía en mente el estudiante. La traducción al español en este caso se da en letra cursiva. Sé que he sido salvado, dijo, creo que estoy siendo salvado y espero por la gracia de Dios ser salvo. Salvación es una palabra de un gran calado que comprende muchas cosas. Significa libertad. Como señaló el obispo, hay 3 tiempos verbales para la salvación. Has sido liberado de la pena del pecado. Estás siendo liberado del poder del pecado y serás liberado de la presencia del pecado. Los invito a que leamos la palabra en Salmos capítulo 107 desde el versículo 10 al versículo 22. En la versión NBI, afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las más densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Se volvieron necios por sus rebeldías y fueron afligidos por sus iniquidades. Todo alimento les causaba asco y llegaron a las mismas puertas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Envió su palabra para sanarlos y así los libró de la fosa. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Amén. Punto número 1. Reconoce la libertad del pasado. El salmista sigue dando gracias a Dios por las muchas veces que ha salvado a su pueblo cuando éste ha clamado a Él en su aflicción. Lo puedes ver en el versículo 13-19. Dios los liberó en cada ocasión. En esta sección vemos 2 ejemplos. El primero es libertad de las cadenas del pecado. Aquí la gente está sentada en las más densas tinieblas, prisioneros afligidos y encadenados. Puedes ver en el versículo 10. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Lo puede ver en el versículo 13. Frecuentemente aquello que le sucedió a la gente físicamente en el Antiguo Testamento es una imagen de lo que nos sucede espiritualmente en el Nuevo Testamento. El pecado conduce a la oscuridad y a la penumbra más profunda. Es adictivo y encadena nuestros corazones. En la cruz, Jesús rompió las cadenas, perdona tus pecados y te libera. Puedes declarar como Charles Wesley: mis cadenas se rompieron y mi corazón estaba libre. Me levanté, salí y te seguí. El segundo punto es libertad del miedo a la muerte. El salmista continúa diciendo que de nuevo se rebelaron y se acercaron a las puertas de la muerte. Otra vez clamaron al Señor y Él los salvó.
envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Lo puedes ver en el versículo 20. De nuevo, esto prefigura lo que Jesús hizo por ti. Te rescató de la tumba y del miedo a la muerte a través de su muerte y resurrección. Eres liberado de la muerte, del miedo a la muerte y de todos los temores que conlleva. No es de extrañar que el salmista escribiera: que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Lo puedes ver en los versículos 21 y 22. Tomemos un tiempo para orar. Señor, ¿cómo puedo darte las gracias por liberarme de las cadenas del pecado y de su adicción? Gracias porque no necesito temer a la muerte nunca, porque tú, Jesús, has conquistado la muerte a través de tu muerte y resurrección. Amén. Los invito a que leamos Gálatas capítulo 1 desde el versículo 1 al versículo 24. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Título: No hay otro evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Otro título es Pablo, llamado por Dios. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto no les escribo, no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios.
Punto número 2. Disfruta de la libertad en el presente. Tu salvación fue conquistada a un gran costo. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Lo puedes ver en el versículo 4. La carta a los Gálatas fue escrita en contra de un contexto en el cual la libertad del Evangelio estaba bajo amenaza. Es una de las primeras cartas de Pablo, posiblemente escritas ya en el año 48 después de Cristo. Pablo está ardiendo de indignación porque la libertad del Evangelio está bajo amenaza. La libertad es difícil de ser conquistada y se pierde fácilmente. La religión puede usarse como medio de controlar a las personas. Así la utilizó Saulo de Tarso. Posteriormente encontró a Jesús y experimentó algo radicalmente diferente, una libertad que viene de adentro. El mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad. Eres liberado del pecado, la culpa, la vergüenza, la adicción y la muerte. También eres liberado de la justificación mediante las obras de la ley. Los hombres no tienen que circuncidarse. En primer lugar, no debes convertirte en un cristiano judío antes de que puedas convertirte propiamente en cristiano. La apasionada indignación de Pablo en esta carta se explica por el hecho de que la libertad del Evangelio estaba en juego. En sus primeros viajes había fundado una serie de iglesias en la provincia romana de Galacia y les había contado de aquel Jesús que nos libera. Habían experimentado aquella libertad. Algunos años más tarde, ciertos líderes religiosos habían venido cuestionando las opiniones y la autoridad de Pablo, tratando de introducir normas y regulaciones que habrían acabado con la nueva libertad de los Gálatas. Estaban diciendo que no era suficiente poner su fe en Jesús, sino que también tenían que circuncidarse. Estaban demarcando los límites de lo que significaba ser un verdadero cristiano con demasiada restricción. Hoy en día, algunas personas intentan trazar este tipo de límites al decir que no es suficiente ser cristiano, sino que necesitas ser como nosotros. Necesitas ser evangélico o católico o pentecostal. Tienes que ser como ellos, lo mismo que son ellos. Tienes que ser una clase particular de cristiano para ser propiamente cristiano. Pero la fe en Jesús es suficiente. No hace falta la circuncisión o ninguna otra marca. Aceptémonos unos a otros sobre la base de la fe en Jesús, más que sobre la clase de cristiano que somos. Pablo testifica sobre su propia experiencia de encontrar su libertad en Jesús y cómo aquella lo cambió de ser alguien que con furia perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla, a alguien que ahora predica la fe que procuraba destruir. Lo puedes ver en los versículos 13, 23 de el mensaje. La conversión de Pablo nos recuerda que nadie está más allá del alcance de Dios, ni siquiera un miembro del Daesh. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios podría usarte? ¿Alguna vez has pensado que algo que has hecho en el pasado podría descalificarte? El testimonio de Pablo es una prueba de que Dios no solo perdona, sino que también te libera y te puede usar mucho, sin importar lo que hayas hecho en el pasado. Aquel testimonio fue poderoso. En palabras de el mensaje, su respuesta fue reconocer y adorar a Dios por causa mía. Lo puedes ver en el versículo 24 de el mensaje. Tu testimonio, quizá aparentemente menos espectacular que el de Pablo, tendrá un impacto en aquellos que lo escuchan. Oremos. Señor, gracias porque en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús, encontramos la verdadera libertad. Amén.
Leamos Isaías desde el capítulo 33 al capítulo 35. Isaías 33, título: Angustia y auxilio. Ay de ti, destructor, que no has sido destruido. Ay de ti, traidor, que no has sido traicionado. Cuando dejes de destruir, te destruirán. Cuando dejes de traicionar, te traicionarán. Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. Al estruendo de tu voz huyen los pueblos. Cuando te levantas, se dispersan las naciones. Su botín se recoge como si fuera devorado por orugas. Sobre él se lanza el enemigo como una bandada de langostas. Exaltado es el Señor porque mora en las alturas, y llena a Sión de justicia y rectitud. Él será la seguridad de tus tiempos, te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Miren cómo gritan sus valientes en las calles. Amargamente lloran los mensajeros de paz. Los caminos están desolados, nadie transita por los senderos. El convenio se ha quebrantado. Se desprecia a los testigos. A nadie se respeta. La tierra está de luto y languidece. El Líbano se avergüenza y se marchita. Sarón es como un desierto. Basán y el Carmelo pierden su follaje. Ahora me levantaré, dice el Señor. Ahora seré exaltado, ahora seré ensalzado. Ustedes conciben cizaña y dan a luz paja, pero mi soplo será un fuego que los consumirá. Los pueblos serán calcinados como espinos cortados, arderán en el fuego. Ustedes que están lejos, oigan lo que he hecho, y ustedes que están cerca, reconozcan mi poder. Los pecadores están aterrados en Sión. El temblor atrapa a los impíos. ¿Quién de nosotros puede habitar en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros puede habitar en la hoguera eterna? Solo el que camina con justicia y habla con rectitud, el que rechaza la ganancia de la extorsión y se sacude las manos para no aceptar soborno, el que no presta oído a las conjuras de asesinato y cierra los ojos para no contemplar el mal. Ese morará en las alturas, tendrá como refugio una fortaleza de rocas. Se le proveerá de pan y no le faltará el agua. Tus ojos verán al Rey en su esplendor y contemplarán una tierra que se extiende hasta muy lejos. Dentro de ti meditarás acerca del terror y dirás: ¿dónde está el que lleva la cuenta? ¿Dónde el recaudador de impuestos? ¿Dónde el que lleva el registro de las torres? No verán más a ese pueblo insolente, a ese pueblo de idioma confuso, de lengua extraña e incomprensible. Mira a Sión, la ciudad de nuestras fiestas. Tus ojos verán a Jerusalén, morada apacible, campamento bien plantado. Sus estacas jamás se arrancarán, ni se romperá ninguna de sus sogas. Allí el Señor nos mostrará su poder. Será como un lugar de anchos ríos y canales. Ningún barco de remos surcará sus aguas, ni barcos poderosos navegarán por ellas. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey. Él nos salvará. Tus cuerdas se han aflojado. No sostienen el mástil con firmeza ni se despliegan las velas. Abundante botín habrá de repartirse y aún los cojos se dedicarán al saqueo.
Ningún habitante dirá: estoy enfermo, y se perdonará la iniquidad del pueblo que allí habita. Isaías 34. Título: Juicio contra las naciones. Naciones, acérquense a escuchar. Pueblos, presten atención. Que lo oiga la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que él produce. El Señor está enojado con todas las naciones, airado con todos sus ejércitos. Él los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza. Serán arrojados sus muertos, hedor despedirán sus cadáveres, su sangre corre por las montañas. Se desintegrará todo el ejército del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino. Todo su ejército perderá su esplendor, como lo pierde la hoja marchita de la vida, o los higos secos de la higuera. Mi espada se ha embriagado en el cielo. Miren cómo desciende en juicio sobre Edom, pueblo que he condenado a la destrucción total. La espada del Señor está bañada en la sangre de corderos y machos cabríos, cubierta está de grasa, de la grasa de los riñones de carneros, porque el Señor celebra un sacrificio en Bosra y una gran matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán los toros salvajes, los terneros y los novillos. Su tierra quedará empapada en sangre y su polvo se llenará de grasa. Porque el Señor celebra un día de venganza, un año de retribución para defender la causa de Sión. Los arroyos de Edom se volverán ríos de brea, su polvo se convertirá en azufre, y en ardiente brea se volverá su tierra. Ni de día ni de noche se extinguirá, y su humo subirá por siempre. Quedará desolada por todas las generaciones. Nunca más transitará nadie por ella. Se adueñarán de ella el búho del desierto y la lechuza. Anidarán allí la lechuza y el cuervo. Dios extenderá sobre Edom el cordel del caos y la plomada de la destrucción. Sus nobles no tendrán allí nada que pueda llamarse reino. Todos sus príncipes desaparecerán. Los espinos invadirán sus palacios, las ortigas y las zarzas sus fortalezas. Se volverá guarida de chacales y nido de avestruces. Las fieras del desierto se juntarán con las hienas, y las cabras monteses se llamarán unas a otras. Allí también reposarán las aves nocturnas y encontrarán un lugar de descanso. Allí el búho anidará y pondrá sus huevos. Bajo sus alas incubará y cuidará a sus crías. También allí se reunirán los halcones, cada cual con su pareja. Consulten el libro del Señor y lean. Ninguno de estos animales faltará. Cada cual tendrá su pareja. El Señor mismo ha dado la orden y su espíritu los ha de reunir. Él les ha asignado sus lugares. Su mano les enseñó su territorio. Ellos los poseerán para siempre y morarán allí por todas las generaciones. Isaías 35, título: La alegría de los redimidos. Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará la estepa y florecerá como la rosa. Florecerá y se regocijará. Gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos.
Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen en ese camino. No habrá allí ningún león, ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cantos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría, y se apartarán de ellos el dolor y los quejidos. Amén. Punto número 3. Anticipa la libertad en el futuro. Aunque hayas sido salvado del castigo del pecado y estás siendo salvado del poder del pecado, esto es solo un anticipo de una libertad aún mayor. Librarse de la presencia del pecado, de las luchas de esta vida. Esperas el tiempo en que conocerás el gozo eterno, cuando el dolor y los lamentos serán eliminados. Isaías pinta la imagen de un desierto quemado, capítulo 34, pero luego se anticipa a cómo el desierto se transformará en un exuberante jardín con manantiales burbujeantes, azafranes florecientes, césped, cañas y ríos que fluyen, capítulo 35. Al ser llevado al exilio en Babilonia, el pueblo de Dios anhelaba con anticipación y expectante el ser rescatado por Dios y ser llevado a la libertad de Jerusalén. Sin embargo, esta imagen de Isaías 35 es algo mucho más grande que el regreso a una patria física. Esta es una profecía del pueblo de Dios, volviendo a su patria eterna. Isaías escribe que volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo y se alejarán la tristeza y el gemido. Lo puedes ver en el versículo 10. Mientras estás en la anticipación de la libertad futura, así como lo estuvo el pueblo de Israel, ¿cómo debes esperar? En frustración, enojado, con incredulidad, en negación, en rechazo. Isaías nos da dos mandatos acerca de cómo esperar. El primero, ser fuertes. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes. No tengan miedo, su Dios vendrá. Lo puedes ver en los versículos 3 y 4. El siguiente es ser santos. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. Lo puedes ver en el versículo 8 y 9. Sean cuales sean los altibajos en tu vida, trata de levantar la cabeza y mirar al frente. Con el ojo de tu mente puedes mirar más allá, hasta el cielo, cuando pases por luchas, desafíos e incluso tu propia muerte. Está bien anticiparte a la liberación de las luchas actuales que experimentarás. Tener en tu mente este futuro seguro te permitirá vivir una vida fuerte y santa en el ahora, incluso en los tiempos de dolor y llanto. Tomemos un tiempo para orar. Señor,
Gracias porque con tu victoria en la cruz, un día toda la creación será liberada. Mientras aguardo ese día, sé mi fortaleza cada mañana. Amén. Pipa añade, Gálatas capítulo 1, versículo 12, parte 2, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Es asombroso cuando alguien se encuentra con Dios sin intervención humana. Debemos seguir orando para que la gente sea despertada en la noche con una visión de Jesús, en especial si están en alguna parte del mundo donde es improbable que oigan hablar de Jesús. Muchos, sin embargo, se convierten en cristianos después de escuchar a alguien hablar de su fe. Tendremos algunas oportunidades maravillosas para esto en la iglesia durante las próximas semanas. Alfa en HTV comienza el 27 de septiembre. Oremos para que haya gente como San Pablo, que pasa de perseguidores a predicadores en pocos días. Amén. Este devocional ha sido creado por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta que le da voz a este devocional, Mónica Flores. Dios les bendiga, feliz día.